Namaste, Dios les bendiga. Quiero contar una historia dentro del hinduismo que encierra muchísima enseñanza. Es normal y es hasta afortunado que en diferentes religiones las enseñanzas se enmarquen en historias. En nuestra Santa Biblia, en el Evangelio, las historias de Jesús no son solo historias, sino que detrás tiene mucha enseñanza. Pero cuando uno sabe la enseñanza es más fácil recordarla desde la historia. En el hinduismo también es así. Originalmente en el hinduismo, previo al cristianismo, se contaba una historia y era la forma por excelencia de recordar una enseñanza que había sido recibida de un gurú. Y el hinduismo está lleno de historias hermosas, historias rudas, historias crueles, historias trágicas, historias inclusive hasta jocosas. Y la que quiero traer hoy es una historia que hace alusión al amor. Hace alusión, aunque no parezca, a Cupido. Todos tenemos la noción de Cupido como un bebecito con alas, con un arco y una flecha, que dispara al corazón de las personas y las hace enamorarse. Parece una historia griega o occidental y en realidad es muchísimo más antigua. Es tan antigua que se narra dentro de los primeros dioses del hinduismo. ¿Okay? Se traen historias y como si no se respetaran los derechos de autor y se adecúan y se toman como historias de otras culturas o de otros tiempos. Esta historia habla de un dios que hoy se conoce como el señor Shiva, pero en la literatura védica antes de ser señor Shiva, él era el señor Rudra. Y el señor Rudra era un renunciante, ¿ok? La apariencia era de un mendigo, aquel que no necesitaba de las cosas terrenales para satisfacerse. No es que no las viviera, no es que no las consumiera, sino que no vivía en función de eso. Eso es un renunciante. De hecho, la imagen del señor Rudra, del señor Shiva, es una imagen muy austera, con una vestimenta bien rupestre, por decirlo de alguna manera, ¿okay? Y poco arreglada. Se cuenta que este señor Rudra, siendo uno de los principales dioses dentro del hinduismo, tenía su consorte. Todo dios debe tener un consorte, una consorte. Tenía su consorte a la hija de un rey, a una princesa, a la que se conoce como Madre Sati. Como hija de un rey, Daksha, el rey Daksha, como hija del rey, digamos que cuando se enamoró y pasó a ser consorte del señor Rudra, digamos que no fue bien vista por su padre. No fue bien vista y de alguna manera fue excluida de la corte. Cuenta la historia que un día su padre estaba haciendo una fiesta en palacio y no le pareció prudente invitar a su hija con el mendigo ese. ¿Okay? Porque todo lujo, toda belleza en el palacio, digamos que el señor Rudra, a pesar de ser la personificación de un dios o una de las personalidades de Dios, no iba a encajar. ¿Okay? Y el padre decidió no invitar, el rey Daksha decidió no invitar al señor Rudra ni a su hija a la ceremonia. Madre Sati, la hija del rey, la consorte del señor Rudra, se enteró y fue a palacio indignada a quejarse. Y al parecer cuentan algunas leyendas que fue sometida a burla, a escarnio, inclusive por su propio padre, y ella, con toda la furia que tenía, se encendió en fuego y se consumió, murió, se inmoló. ¿Okay? Porque como es posible que el hombre que ella amaba iban a desterrarlo así de lo que le tocaba, como consorte de la princesa.
En eso el señor Rudra, que estaba en su ambiente natural, sintió que algo estaba pasando con su esposa Sati. Y salió corriendo hacia el palacio. Y en el palacio cuando entró, vio el cuerpo sin vida de su esposa. Por supuesto, ahí empezó con el llanto, empezó con el dolor, empezó con la furia. Algunas leyendas dicen que ese es el comienzo, para los que saben algo de hinduismo, ese es el comienzo, o esa es la escena del tándava, de la danza de guerra, de la danza de lucha del señor Rudra, con la terrenalidad, aquella que había, que representaba el palacio, las cosas suntuosas. Empezó la lucha y el señor Rudra destruyó a todos. Agarró el cuerpo sin vida de su amada y salió del palacio. Con el dolor que lo embargaba, al final voy a explicar un poquito por qué son esas metáforas, con el dolor que le embargaba, el señor Rudra, que en esa personalidad de Dios tenía que regir al universo, era el Dios del universo, y empezó a vagar, ¿ok? Y se sumió en el dolor de la pérdida de su amada y olvidó sus funciones de regidor. Los otros dioses que estaban allá en el cielo, dioses y semidioses, vieron con preocupación que el señor Rudra había dejado de ser, había dejado de lado las funciones de Dios, las funciones de regidor del universo. Vagando por el universo, los dioses se preocuparon mucho, vieron que tenía el cuerpo de su amada sin vida, cargando con él, y definitivamente eso no le hacía bien. ¿Okay? ¿Qué sucedió? El señor Vishnu, expresamente, junto con todos los otros dioses, pues decidieron destruir el cuerpo de Madre Sati. Y mandaron el disco del señor Vishnu con todas sus armas, destruyeron y estallaron el cuerpo sin vida de Madre Sati. En ese momento el señor Rudra se sintió más desesperado aún y él optó ¿por qué? Por irse a su estado meditativo, su estado de renuncia total. Un estado de renuncia total donde se apartó de todo el mundo, se apartó de todo el universo, se apartó de todos los planos que él tenía que regir, del plano celestial, del plano terrenal, del submundo o del inframundo, y se apartó y se fue a meditar. Cosa complicada para los dioses también, porque tenía que seguir rigiendo a el universo. Los dioses sabían que un dios no puede estar, una esencia masculina no puede estar sin su esencia femenina. Porque cuando hablamos de esencia de alma, la esencia masculina son los lineamientos, es lo correcto, lo lógico, pero lógico a nivel espiritual, pero la esencia femenina es la fuerza ejecutora. Puede haber lineamientos, puede haber cosas correctas, pero si no hay la fuerza para llevarlos a cabo, definitivamente la esencia masculina no hace nada. Dentro de la cultura mística de cualquier religión, la esencia masculina no es operativa. Se tiene que apoyar con su esencia femenina, entre la masculina y la femenina forman el uno, y ahí es donde sale la manifestación de Dios. Por lo tanto, ese era el llanto del señor Rudra, que había venido rigiendo el universo con Madre Sati como su energía femenina, como su consorte. Esa es la alusión de los dioses en cuanto a consortes, a esposos, a esposas, es la complementación de la esencia masculina y la esencia femenina. Solo desde el uno, solo desde la unión es que Dios se puede expresar. Y ese era el dolor que sentía cuando el señor Rudra se fue a vagar por el universo y se olvidó de sus funciones, era simplemente porque no tenía la energía necesaria. Pero tuvieron los otros dioses, como dije, que destruir el cuerpo sin vida, un poco para que el señor Rudra supiera lo que estaba pasando. Él estaba ido, él estaba perdido con ese cuerpo sin vida que no le servía, pero él seguía cargándolo.
Entonces lo destruyeron y el señor Rudra se fue a su estado meditativo, algo que todo renunciante hace, ¿ok? Se va a su estado meditativo porque simplemente no tiene energía para seguir siendo operativa la esencia masculina. La esencia masculina es renunciante y los dioses dijeron, ok, ahora tenemos que terminar de resolver. Terminar de resolver es hacerle llegar una esencia femenina. Sustituir, si es que cabe el término, a Madre Sati. Pero en un estado de renuncia, el renunciante no acepta ayuda, no acepta energía. Él trata de vivir con su minúscula energía del segundo chakra, de su adhisthana. Él trata de vivir con su minúscula energía y elimina todo lazo con su realidad. Es solo él, elimina todo lazo con su realidad terrenal, inframundo, ¿okay? Se queda únicamente espiritual. Los dioses sabían que eso no podía seguir así. Y en escena aparece Madre Parvati. Madre Parvati ya se conoce de forma más cercana, más presente, como la esposa del señor Shiva, del dios Shiva. Aparece Madre Parvati. ¿Okay? Y los dioses intentan de que Madre Parvati saque de ese estado de alejamiento de todo al señor Rudra, lo enamore, en otras palabras. Y Madre Parvati hizo todo lo posible, pero el señor Rudra no aceptaba. En un estado de interiorización, en un estado de renuncia absoluta, simplemente no acepta ayuda del exterior. Así era el dolor, ¿ok? No tenía energía y simplemente tenía que ponerse como en modo de hibernación, vamos a decir así. Madre Parvati no pudo hacer. Y los dioses llamaron a otro semidios, que es el señor Kama, Kamadeva, el dios Kama. El dios Kama es un dios que tiene como vehículo, tiene como animal representativo un pájaro, tenía un arco y una flecha, y ese es el origen de Cupido. Tenía un arco y una flecha, montaba, se desplazaba sobre su vehículo, sobre su animal, sobre el ave, por eso es que se dice que Cupido tiene alas, y los dioses le dieron la tarea. Tienes que hacer que el señor Rudra se enamore pasionalmente de Madre Parvati. ¿Por qué pasionalmente? Porque la energía que necesita un dios es de segundo chakra. Es la energía de pasión, primer chakra, segundo chakra. No es simplemente el amor de corazón, no. Cuando se habla de la consorte de un dios, se habla de la energía operativa, y la energía operativa es la energía Shakti, y la energía Shakti no es de corazón, la energía Shakti es del segundo chakra, es de su adhisthana. Entonces, el dios Kamadeva, tenía que hacer que el señor Rudra saliera de ese estado de ascetismo, de negación de todo la energía del mundo, inclusive de la parte sexual. El señor Rudra el señor Kama fue con su arco y su flecha y no le pegaba ni una al señor Rudra. En un momento le dio, y un renunciante ve como una afrenta que lo saquen de su estado, que lo traten de alguna manera de sacar de ese estado. Y cuando le dio con la flecha, el señor Rudra abre su tercer ojo, y el tercer ojo es con lo que destruye las cosas a su alrededor, y con ese tercer ojo destruyó al señor Kama, destruyó a Kamadeva. Pero logró que empezara a sentir ese amor apasionado, esa pasión, ese amor de su adhisthana, ese deseo de su adhisthana,
deseo apasionado, deseo sexual, es el término correcto, hacia Madre Parvati. Y se consolidaron como pareja. Madre Parvati pasa a ser la consorte del señor Rudra, y de ese instante el señor Rudra pasó a ser el señor Shiva. Digamos que es el mismo Dios, solo que Rudra se conoce cuando tenía como consorte a Madre Sati, y Shiva se conoce cuando tenía como consorte a Madre Parvati. ¿Okay? Y empieza a reinar, a vivir como pareja, el señor Shiva con Madre Parvati. Pero no se queda allí. Madre Parvati, a ver lo que había hecho su esposo, su señor, le pide encarecidamente que le devuelva la vida al señor Kama. Y el señor Shiva, muy condescendientemente, devuelve la vida a Kamadeva. Y dicen que lo hizo más hermoso de lo que antes ya era. ¿Okay? Y ese es el cuento del señor Kama, el señor Cupido. Fíjense que es Kama. De ahí viene todos los textos, parte de lo que se comercializa ahorita sin mucho contexto espiritual, del Kama Sutra. Sutra significa enseñanzas. Y Kama es el dios Kama, el dios del deseo. ¿Okay? Pero del deseo carnal enfocado hacia el espíritu. Hoy en día cuando compran Kama Sutra es simplemente posiciones para tener relaciones sexuales, y a lo mejor se pierde el contexto, se perdió el contexto. Pero el Kama Sutra completo es un texto sagrado, no lo que venden en los sex shops generalmente. Es un texto sagrado, donde realmente la energía sexual, ¿okay?, se puede utilizar para beneficio espiritual. No es automático, entra dentro de una práctica tántrica, entra dentro de un escenario muy rígido, un escenario espiritual. Se tiene que conjugar con muchísimas enseñanzas espirituales para que esa energía se pueda utilizar para beneficio de nuestra alma y de nuestro espíritu. Ese es el verdadero contexto del Kama Sutra, de las enseñanzas del señor Kama. Fíjense nuevamente que aquí en este video me voy a quedar corto con las enseñanzas que debería dar. Porque está hablando de una esencia masculina, el señor Rudra, está hablando de su consorte, de su esencia femenina, Madre Sati, ante una ofrenda que el mundo le hace a la esencia masculina. La esencia femenina sale a defenderlo. Generalmente la esencia masculina no se defiende, a menos que ya sean extremos, y cuando lo hace destruye todo. La esencia masculina es mucho más pacífica que la esencia femenina. Sí, eso es enseñanza espiritual. Entonces la esencia femenina sale a defender a su señor, a su consorte, a su esencia masculina, y lo defiende como leona, ¿ok?, con toda la fuerza, y una fuerza que si ella misma nos controla, se consume. La tristeza luego, inmensa, que siente una esencia masculina cuando pierde su esencia femenina. El abandono total, porque literalmente la esencia femenina es la vida de la esencia masculina. Es literalmente como si a la esencia masculina, el señor Rudra en este caso, le hubieran quitado la vida. No puede hacer lo que tiene que hacer, no puede hacer lo que los dioses le habían encomendado, o lo que él tenía como funciones, como Dios, no puede ejecutarlo, y simplemente se va a la depresión. La esencia masculina es realmente la que se llega a deprimir, porque se queda sin energía. ¿Okay? La otra enseñanza es que el apego, que él, a pesar de ser esa personalidad de Dios, el apego que tenía por el cuerpo ya sin vida de su consorte, que no le servía a él como energía, y los dioses no tienen que hacer otra cosa sino arrancárselo a la fuerza, destruirlo, cosa que parecía una crueldad.
pero era necesario para que el funcionamiento del universo siguiera correctamente. Entonces, a un apego que no se puede manejar, los dioses agarran y te quitan para que el mundo siga, para que tú sigas tus funciones, para que tú sigas tu camino, para que sigas haciendo lo que tienes que hacer. ¿Okay? Eso se aplica hacia una esencia masculina. La debilidad de una esencia masculina, que puede ser muy productiva a nivel espiritual, pero si no tiene la esencia femenina, es muy poco o casi nada lo que una esencia masculina puede hacer. Y eso lo hacen los dioses. Los dioses hacen que esa esencia que buscan, intentan que esa esencia masculina acepte a una esencia femenina como su consorte, como su compañera. Es indispensable para que una esencia masculina funcione. Debe tener una compañera que tenga las cualidades y las calidades energéticas suficientemente buenas. ¿Okay? Aparece entonces Madre Parvati. La resistencia de un renunciante, porque el renunciante aprende a no depender de nadie más, a no depender del mundo, y cuando está en ese estado de renunciante, él vive solo para sí mismo, ¿okay? Y no puede, repito, ser operativo. Para que sea operativo debe tener fuerza, y esa fuerza no la puede sacar él de sí mismo, tiene que venir de su consorte, tiene que venir de su pareja. ¿Okay? Entonces, los dioses hacen lo que sea, inclusive utilizan a otro dios como Kamadeva para despertar ¿qué? ¿El amor de corazón? No, el amor sexual, el amor de Swadhisthana, el amor de energía Shakti. ¿Okay? Hace que esa energía se despierte en ese ser con funciones espirituales como es el señor Rudra o el señor Shiva posteriori, y listo. ¿Okay? Sacar a un renunciante de ese estado no es fácil. El señor Kama conoció en carne propia que no es fácil, pero bueno, después recobró la existencia. ¿Okay? Faltaría mucha enseñanza más que dar aquí. Simplemente quiero sacar este poquito para que lo entiendan, sobre todo mis discípulos, sobre todo los devotos. A lo mejor las personas comunes necesitan más contexto para terminarlos de entender. Pero es así, quería dejarlo grabado porque ese resumen muchísima enseñanza. Y para una persona que haya vivido con un maestro espiritual, que haya vivido, me refiero a los escenarios de un maestro espiritual muy de cerca, tiene la enseñanza suficiente para entender esta leyenda. Para entender esta leyenda y para de aquí sacar toda la enseñanza en simplemente una imagen. Namaste. Dios les bendiga.